Bienvenidos a la segunda temporada de Experimenta el Cambio con WePush, un espacio donde conversamos con personas increíbles que tienen muchas experiencias, reflexiones e historias que creemos que deberían compartirse para inspirar a otros. Para los que no me conocen, mi nombre es Angie Mogollón y soy la CEO de WePush. En esta temporada estaremos hablando sobre el papel de las empresas en la transformación social, un tema fundamental ahora que estamos trabajando en torno a la reactivación económica. Hola a todas las personas que nos acompañan en este nuevo capítulo de nuestra serie podcast Experimenta el Cambio. El día de hoy nos acompaña Iván Triana, un gran líder a quien yo personalmente admiro muchísimo y del que me encantaría robar varios de sus superpoderes. Muy crack en trabajos sociales, Iván es bibliotecólogo y archivista, cuenta con un máster de innovación social de la EAN, trabajó en Amarillo, una constructora, fue profesor de emprendimiento y liderazgo, y todo esto creo que ha hecho que él tenga esa pasión por enseñar, por educar y transformar. Por medio de su proyecto y emprendimiento social Biblioseo, que para quienes no lo conocen, los invito a que busquen en internet y lo sigan. Es un proyecto que busca inspirar a los jóvenes y ayudarlos a erradicar algo que Iván llama como pobreza mental y mostrarles que es posible soñar, que se vale tener una posibilidad de futuro, de llevar metas y cumplir esos propósitos a través de acción, cosa que nos conecta también con WePush. También es fan número 1 de ideación en emprendimientos sociales. Mejor dicho, es todo un experto de emprendimiento social y de transformación. Iván, te damos la bienvenida y nos hace muy felices tenerte acá con nosotros, compartiendo toda tu sabiduría y todos tus aprendizajes de cómo experimentas el cambio. Y me gustaría que seas tú, Iván, quien se presente y me cuentes un poquito quién eres tú. Esa pregunta como tipo entrevista, que no, en un minuto cuéntame quién eres tú y que las personas se puedan enamorar con tu trayectoria. Hola Angie, no, primero que todo muchas gracias por el espacio, por invitarme pues a tu podcast. Bueno, ¿quién soy yo? No es una pregunta que ha venido cambiando muchas veces de respuesta, y últimamente pues me he definido como una persona, primero pues amante del servicio, el servicio pues hacia otros, un aprendiz eterno, y también como un emprendedor que ha buscado que los sueños se conviertan en realidad, en hechos tangibles. Y pues eso lo he venido materializando con mi organización, con la que he venido ya trabajando 12 años, y soy una persona que tiene como propósito eh, erradicar esa pobreza mental que muchas veces limitan a las nuevas generaciones a descubrir ese potencial de transformación que tienen. Soy una persona que busca estar claramente, pues, poner al servicio lo mejor que tiene para que los otros brillen con luz propia. Creo que eso es algo que me motiva día a día, y pues soy una persona que en este momento tengo 35 años y ya pues siento que estoy invirtiendo mis mejores años de vida pues haciendo lo que realmente me apasiona y aquello con lo que yo me siento realizado. Bueno, creo que nos has dado suficiente curiosidad para que luego otras personas busquen cómo llegas a esta conclusión de erradicar la pobreza mental y esos sueños que has ido construyendo. Sabes que cuando yo sueño, y sueño sobre todo el 31 de diciembre, me pongo ahí, bueno, este año sí, ¿no? Y tú tienes como una magia y es que este año sí, y cada año te pasan cosas y experimentas como esos cambios que sueñas ver. Dime en ese sueño grande de Biblioseo, para las personas que te están escuchando, 3 experimentos que yo le llamo como esos 3 primeros pasos o acciones que hacemos para lograr esos sueños o esos cambios que queremos ver en nuestra vida o en nuestro proyecto de emprendimiento. 3 experimentos que hayas hecho que vale la pena compartir, o porque te pegaste un totazo terrible, o porque te salió a lo mejor bien ese experimento. Bueno, primer experimento fue hace ya unos 2, 3 años.
en el que conjuntamente con unos niños de la vereda de Quiva, que queda al sur de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar, decidimos hacer un proyecto con el que íbamos a lograr que 5 jóvenes recorrieran el Camino de Santiago de Compostela en bicicleta en España. Pues eso fue un experimento que realmente nos puso a prueba, porque como todo gran sueño nace con una gran emoción, con una felicidad enorme al principio, pero en la medida en que se empieza uno como a aterrizar a la realidad, a la que las cosas no salen según lo planeado, pues empiezan a aparecer unas emociones que quizás le bajan a uno como la convicción, pero que en la medida que uno se conecta otra vez con el para qué, creo que ese fue uno de los grandes aprendizajes que tuvimos en este experimento, pues realmente uno vuelve y se conecta y vuelve otra vez a tomar el rumbo y sobre todo a conectar en el camino con las personas indicadas. Creo que ese fue uno de los grandes experimentos que nos hizo que convirtiéramos pues este sueño que muchos decían que era imposible, que, no, que era algo que era inviable, pues se convierte en un hito que transforma en este caso pues la mentalidad de muchas personas, de lo que son capaces los jóvenes de esta zona, de esta localidad de Ciudad Bolívar para hacer cosas importantes y estar dentro de esas buenas noticias que nos dan a nosotros inspiración. Otro experimento fue pues arriesgarse a hacer cosas que estaban fuera de mi control, como por ejemplo el hecho de iniciar con la construcción de la nueva sede de la Biblioteca de la Creatividad, un proyecto muy ambicioso que iniciamos hace más de 5 años, sin un peso en el bolsillo, únicamente con la idea, únicamente con la convicción pues de saber que era necesario para la comunidad, pero con muchas adversidades que en el momento no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar, pero que dijimos, bueno, tenemos que ser coherentes con la propuesta de valor que le damos a los niños en nuestra Biblioteca de la Creatividad, y es que todo sueño es rentable. Entonces, desde ahí nos lanzamos a experimentar qué era hacer realidad un sueño sin tener en este caso recursos económicos en el bolsillo, pero sí una idea muy grande, un discurso claro y como el sueño dibujado por lo menos. Y en ese camino pues tardamos al principio bastante, pero en la medida que fuimos hilando pues esas historias, fuimos dándole cada vez una razón de ser a ese proyecto, pues empezaron a aparecer los primeros aliados, y esos primeros aliados empezó a funcionar como una especie de bola de nieve que nos ha llevado a que hoy por lo menos tengamos un 25% concretado de lo que es este sueño, ¿sí? Entonces, en ese experimento me pareció importante el hecho de aprender primero la importancia de trabajar con otros, de ser flexibles, de ser en este caso negociadores y de pues claramente tener una razón, una causa detrás que conectara pues a otros y que fuera un legado que se representaran muchos, tanto empresas, personas, niños en la comunidad que estaban viendo que podían hacer algo diferente de su localidad, pues eso fue realmente lo que motivó a muchos a que se sumaran al proyecto. Y como tercer experimento, bueno, eso es algo que nos estamos lanzando ahorita y es, bueno, el sueño ya se consolidó, pues bueno, se está consolidando y ahora después de eso, ¿qué viene? Entonces nos estamos ahí preparando para pensar en replicar, escalar, llevar a otros lados, pues lo que estamos haciendo, y en ese proceso estamos experimentando cómo es llevar a un siguiente nivel una idea, algo que ya se ha concretado con unos resultados, y cómo es llevarlo de manera masiva pues a otras comunidades. Entonces estamos experimentando eso y la importancia de poder sistematizar las experiencias. Creo que eso ha sido uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido hasta el momento con este proyecto, para transferírselo a otros y que pues no se vuelva una novedad, sino que realmente se vuelva algo que se puede aprender, que se puede apropiar y se puede realmente llevar a otros lados. Entonces estamos en ese proceso, en ese experimento que todavía tiene mucho para darnos. Bueno, yo no sé si te he contado esta anécdota para que empecemos a profundizar sobre estos experimentos que compartes. Llegan a Santiago de Compostela y comparten unas fotos de haber llegado a ese camino, de haberlo pedaleado. Yo vi esas fotos, me acuerdo perfectamente, desperté una mañana
porque al hacer cambio de horario, no importa, te levantas 6 de la mañana, ya tienes noticias del sueño. Y a mí se me escurrieron las lágrimas, Iván, de ver cómo estos chicos habían confiado y lo habían logrado. Y tú estás relatando uno el para qué era ese sueño, cuál fue la importancia en el contexto donde están estos jóvenes y qué fue lo que lograste a partir de este experimento. Inicialmente nosotros nos habíamos enfrentado, nosotros como organización y como Biblioteca de la Creatividad, nos habíamos enfrentado a una barrera y era que poner en la boca y en la mentalidad de los niños en la importancia de innovar, de crear, de emprender, pues era todo un reto porque por lo general cuando escuchaban hablar de emprendimiento les hablaban de historias externas, ¿sí? De los grandes emprendedores del mundo, quienes han transformado a través de sus invenciones los comportamientos de la humanidad y eso lo veían algo como muy lejano. Y cuando nos encontramos de lleno con este proyecto, vimos una salida interesante y era, ¿cómo hacemos entonces para que los jóvenes vivan una experiencia donde ellos sean los protagonistas y demuestren a otros desde su historia de vida, desde lo que son capaces, inspiren a otros jóvenes de su comunidad a arriesgarse a hacer las cosas diferente, a ver que hay otros caminos, a ver que hay posibilidades? Ese fue digamos, parte del propósito inicial que tuvimos que se fue complementando en la medida que el proyecto fue avanzando. Nos llamaba mucho la atención cómo los jóvenes en una biblioteca no se volvían consumidores de historias, sino se volvían los protagonistas y escribían su historia. Entonces, eso para nosotros era muy relevante, pero en la medida que fuimos también socializando el proyecto con otros posibles aliados, cuando contábamos en otras instancias, pues lo que estábamos haciendo. Para algunos era un proyecto bonito, ¿sí? Pero difícilmente realizable. Para otros era una locura, ¿sí? Para otros era vender humo y para otros era algo utópico, pero les llamaba mucho la atención saber qué podía pasar. Entonces, sin habernos propuesto esto, el hecho de haber llegado al Camino de Santiago, de haber logrado haber llegado a la Iglesia de Santiago, nos dimos cuenta que se estaba derribando no solamente el paradigma de los jóvenes de Ciudad Bolívar, sino de muchas personas que alguna vez han tenido un sueño y que por el autosaboteo, por el no creerse que son capaces de hacer, lo habían dejado a un lado y ellos mismos se han vuelto en su principal obstáculo. Y muchas personas me escribían, me mandaban pues mensajes en redes sociales, correos, diciéndome, ustedes me han demostrado que sí es posible y me han devuelto las ganas de luchar por lo que tanto he querido, porque cuando escuché el proyecto fui el primero que dije que no eran capaces de hacerlo y ver hoy que sí lo pueden lograr me demuestra a mí que realmente soy yo el principal obstáculo que tengo en lo que yo quiero. Y eso para nosotros fue realmente muy revelador, motivante y pues fue un sueño que se fue complementando. Como digo, pues fue complementándose en cuanto a el impacto que podía dar un proyecto de jóvenes de Ciudad Bolívar, que por lo general muy pocas personas creen o conocen mejor la capacidad de creación que tienen estos muchachos, el talento que hay y que no solamente ahora estaban siendo noticia para su comunidad, sino también un referente para otras muchas personas en distintos contextos sociales. Eso para nosotros se volvió algo muy motivante. Mira que yo ya voy extrayendo aprendizajes de esta historia. Muchas veces cuando queremos emprender, empezamos, vamos a hacer el proyecto productivo, plan de negocio. Incluso nos pasa, o sea, no es solamente como los proyectos de gobierno, proyectos sociales, sino nos pasa en nuestra vida individual, ¿no? Como que este deseo de vender. Y yo creo que lo primero es demostrar y confiar que somos capaces, ¿no? Entonces, pues es como el poder a veces de trazarnos un sueño y de demostrar que sí podemos dar esos primeros pasos y llenarnos de esperanza. Entonces, como dicen en España, en buena hora la esperanza que entregaste no solamente para estos jóvenes, sino para la comunidad. Quisiera saltar al segundo experimento, Iván, y es la Biblioteca de la Creatividad. ¿Qué es la Biblioteca de la Creatividad y qué es lo que está aportando este proyecto a la comunidad? La Biblioteca de la Creatividad se vuelve como
un laboratorio, un taller, un punto de encuentro en el que niños jóvenes de la zona rural de Ciudad Bolívar tienen la posibilidad de mezclar aquellas cosas que les mueve, les interesa, sus talentos, sus habilidades, con aquello que les indigna, ¿sí? Aquello que les molesta de su comunidad. Y la mezcla de esas dos cosas los invita a la creación de una solución creativa a eso que tanto les indigna que quisiera que cambiara en su comunidad. Ahí salen iniciativas, proyectos que pueden evolucionar en algún momento en emprendimientos. Y ese punto de encuentro, que es la biblioteca, le da la posibilidad a los niños de encontrar en ese camino aliados, que pueden ser empresas, voluntarios, pues distintas organizaciones que están dispuestas a que esos sueños, esos proyectos, esos emprendimientos no se queden en el papel, sino se ejecuten. Y la biblioteca se convierte precisamente en ese escenario donde los jóvenes aprenden haciendo, desde muy pequeños. Nosotros trabajamos con niños desde los 7 años y empiezan a entender la importancia del hacer. Entonces, todo niño que va, por ejemplo, a la biblioteca, que ha estado en nuestro proceso, es reconocido como un hacedor. Y un hacedor es la mezcla entre un emprendedor, un líder, que pone lo mejor de sí para crear beneficio colectivo. Entonces, no se quedan las ideas, pasa del mundo de las ideas a la acción, tiene muchas ideas, sí, y está dispuesto a experimentar, a arriesgarse, a corregir y volverlo a intentar las veces que sean necesarias. Y en el camino, pues se encuentran personas que están dispuestas a sentirse útiles, a sentirse parte de la construcción de cambio, desde el hecho de poner al servicio sus recursos, su conocimiento, su tiempo, y alejándonos de los programas asistencialistas, que muchas veces lo que terminan es estancando el progreso de la comunidad, pensando que únicamente con dar algo, sin a veces involucrarse con la comunidad, se genera un cambio. Y pues lo que nosotros hemos aprendido durante estos 12 años, y razón por la que existe la biblioteca, es que desde la creación, la acción, el emprendimiento sí se generan cambios, pero no desde las acciones que generan dependencia al asistencialismo. Entonces, ese es nuestro trabajo, y la biblioteca se convierte en una huerta de ideas. Esa es otra forma como la definimos. Una huerta de ideas donde los niños aprenden que todo sueño es rentable. Creo que esa es la principal propuesta de valor que nosotros le ofrecemos a las nuevas generaciones de esta zona, que crezcan desde muy pequeños entendiendo que todo sueño es rentable, que lo único que necesitan es pensar la manera creativa de hacerlo. Iván, dijiste, llevo 12 años en esto y me estoy preguntando, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para impulsar estos experimentos y estos sueños rentables? Y cuando hablamos en WePush de impulsar, para nosotros entre paréntesis está liderar. O sea, es muy difícil impulsar algo sin liderarlo. Entonces, como para ti, ¿cuál ha sido ese como megapoder, megatalento para mantener esa energía y esa disposición a liderar este sueño? Bueno, esto me lo dejó, creo que pues lo profundicé con el primer experimento, que la importancia de trabajar con un propósito, ¿sí? Eh, Suena de pronto interesante, y cuando yo lo digo, lo que hago y el hecho de decir que estoy invirtiendo mis mejores años de vida en algo que me apasiona, pues diría uno como que está uno realizado todo el tiempo. Y la verdad es que quien se ha lanzado alguna vez a hacer realidad un sueño, un proyecto que tiene en mente, se ha dado cuenta que las cosas no salen a veces como uno lo planea, y a veces el hecho de aprender a gestionar y negociar esas emociones que lo ponen a uno a dudar y que uno no sabe si realmente es la persona indicada para liderar ese proyecto, pues está todo el tiempo. Entonces el hecho de entender esto sin un propósito claro, pues es muy difícil mantenerse. Y pues debo decir que pues el hecho de lograr que los jóvenes hayan ido a Santiago de Compostela, lo que hemos construido con la sede de la biblioteca y ahora con este reto de replicar, pues no es algo que simplemente está todo el tiempo como en un proceso, o sea, como que uno va en unas emociones que están como estables. Eso no es cierto. Y creo que lo que hace que realmente uno se mantenga firme es el hecho de tener un para qué muy claro, ¿sí?
y para mí, pues el hecho de ejercer el liderazgo en este proceso también está en la importancia de entender cuál es la misión de un líder. Y es que cuando empecé a mirar realmente qué era el liderazgo que queríamos que funcionara en Biblioseo y en la Biblioteca de la Creatividad, pues nos dimos cuenta de dos cosas. Lo primero, que era un líder está para que otros brillen por luz propia. Entonces, eso nos lleva a la siguiente aprendizaje, y es que la misión de un líder es que haya más líderes. Entonces, pues, si uno hace que haya más líderes, no lo lidera solo. Entonces, es más fácil repartir el peso de ese proyecto entre muchos y no cargárselo, pues, uno a cuestas, porque es muy difícil y realmente uno termina, pues, abandonando o termina uno enfermo o termina uno decepcionado y frustrado. Eh, y cuando entendimos eso, se alivianó un poco pues el hecho de seguir adelante con este proyecto, que sigue siendo todavía un reto. Estamos todavía en aprendizaje continuo y pues en adaptación, siendo muy flexibles, ¿no? Entonces, en los últimos meses, en el último año, pues hemos tenido que recoger todo eso que aprendimos durante los 11 años anteriores para ver cómo respondíamos y nos adaptábamos pues a estas situaciones, porque ya veníamos luchando con ciertas situaciones, contextos pues que se venían dando en la ejecución de los proyectos, y llega un punto en el que ya no hay cómo seguir adelante porque no hay cómo, ¿sí? Todos los proyectos entran en pausa, y ahí fue cuando otra vez empezamos a mirar para qué hacemos esto. Realmente es lo que nos mueve, y como hablamos de nos mueve, es que hay un equipo, y ahí fue cuando entre todos dijimos, ok, los proyectos siguen en pausa, pero los sueños continúan, y eso es lo que nos ha mantenido a nosotros vigentes, pues a pesar de las circunstancias. En 12 años, Iván, un momento de frustración tremendo que has tenido, que lo puedas compartir, de eso que nunca sale en los libros, eso que nunca a uno le cuentan, pero es por lo que casi todos los líderes pasamos. Un momento de frustración y cómo hiciste para salir de él. Bueno, la frustración ya se vuelve como algo que hace parte, no sé, de la receta, de la fórmula, y hay que tenerlo, y es que sin frustración pues tampoco hay gozo, ¿sí? Y siento que es importante sentirla, aprender de ella y reconocerla. Si tú me preguntas un momento así, creo que antes de haber reconocido el valor tan importante que tiene la frustración, lo que hacía era negarla. Hoy como que la frustración se siente en distintos niveles todo el tiempo, todos los días, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenía frustraciones cuando las cosas que yo preparaba al principio no salían tal como las había planeado, y pues hacía la actividad, por ejemplo, con los niños, y como yo había planeado unas cosas y me he imaginado algunas cosas y eso no fue realmente lo que pasó, pues eso me generaba frustraciones, y para mí eso era como el mundo se acabó, ¿sí? O sea, no hice bien mi trabajo, pero a pesar de eso sí habían unos resultados, pero yo no me fijaba en eso, sino en lo que no había funcionado. Y pues eso me llevaba a sentir unas emociones que invadían mis pensamientos y por hecho mis acciones, y siento que eso me limitó bastante hasta que ya después empecé a darme cuenta que si seguía en ese camino pues no podía trabajar, no podía realmente hacer lo que quería. Esas eran las frustraciones iniciales con las que tenía por allá en el 2009, que realmente si las miro ahorita para mí no es digamos algo significativo, pero en ese momento era mi nivel de frustración, quizás al nivel que tenía pues mi idea que estaba arrancando. Y a veces cuando uno no entiende eso, pues en los procesos iniciales, cuando uno arranca con la idea, es donde más tiene riesgo de abandonar por no entender el valor de la frustración, y sobre todo de la negociación, de la resiliencia y de la flexibilidad. Más adelante me pasó lo mismo, pero ya con proyectos mucho más grandes, cuando estaba, por ejemplo, con el hecho de el construir la biblioteca, ¿sí? Para construir la biblioteca, pues para mí fue todo un reto, porque en mí estaban unas fechas de pronto como posibles, ¿sí? Muy cerca, y cuando me empecé a dar cuenta que no era tan así, que las cosas ya tenía que negociarlas a más largo plazo, que tenía en este caso que entender que de pronto demandaba más tiempo,
pues eso fue bastante complicado. Y negociar esos tiempos que yo los había definido en meses se convirtieron en años y fue algo muy, muy complejo. Entonces fue eso me pasó como a mitad del proyecto y la verdad pasé muchas veces pensando en que lo quería en este caso abandonar. Y como todo emprendimiento, pues pasa uno una etapa del Valle de la Muerte donde uno no sabe si va a sobrevivir o no y no sabe qué tan largo sea. Y eso para mí también fue muy frustrante ver que no lograba el equilibrio financiero que necesitaba y que quería, pero pues creer en que se podía mantenerme pues fue un tema yo creo que más de terquedad que simplemente, o no sé, de intuición, de saber esto en algún momento tiene que funcionar. Y pues así fue más o menos en el 2016, que fue la época más difícil en la que estuvimos casi a punto de cerrar. Bueno, pero afortunadamente no cerraste y estás acá para Sí. contar la historia. Iván, mira que cuando yo cuento tu historia a empresas y personas, me dicen, buenísimo, ¿cómo podemos hacer cosas así en nuestras empresas? Y acá me gustaría como que tú con esa experiencia, las empresas que quieren sumar más a este tipo de cambios sociales y que quieren realmente no quedarse solamente de una manera pasajera y decir, bueno, sin criticar, pero que quieren realmente como una transformación, ¿tú qué le dirías a las empresas para que se vinculen a este u otro tipo de proyectos? Bueno, nosotros tenemos una manera de trabajar y es uniendo esfuerzos. Y el unir esfuerzos y tener la posibilidad de reducir brechas es lo que hoy nos mueve precisamente en la construcción de comunidad. Nosotros ponemos al servicio claramente la experiencia que tenemos como biblioteca para construir valor compartido, pues claramente en las comunidades que más lo requieren y lograr esa sostenibilidad y cumplir, en este caso, con esa cuota social en la que transformamos vidas, en las que logramos romper círculos de pobreza, pues es algo que nos une en un esfuerzo común independiente del sector en el que pueda estar una compañía. Entonces, nosotros invitamos precisamente a las compañías a que podamos unir esfuerzos en convertirnos nosotros desde nuestra propuesta social en la posibilidad de lograr ese equilibrio social que hoy tanto necesitamos. Entonces, nuestra idea siempre está en, así sean desde las estrategias de responsabilidad social como el voluntariado corporativo, con algunas iniciativas, por ejemplo, de consumo de economía circular, donde se da la posibilidad de comprarle a emprendedores locales de ciertas comunidades, como por ejemplo los emprendedores que están en la biblioteca de nosotros, que hoy tienen, por ejemplo, muchos retos y dentro de ellos, por ejemplo, está el continuar estudiando en la universidad para poderse desarrollar como líderes, el hecho de que los colaboradores de las empresas pongan al servicio sus conocimientos, su experiencia para que las ideas e iniciativas de los niños puedan desarrollarse, son algunas de las posibilidades que podemos encontrar en la biblioteca y que pues está pensado en realmente generar transformación a largo plazo, más allá de algo transaccional únicamente, sino que realmente esté pensado pues en esa sostenibilidad futuro. Y esa es, digamos, como la invitación que siempre hacemos a las empresas, a las personas para que se unan a nuestra causa. Ahora me pongo en el papel de los individuos, ¿no? Y estamos ya a punto de llegar otra vez a otra celebración de fin de año y nos comemos la agüita. No sé si tú harás algún ritual, yo el que más conozco es la agüita. Digo, este año sí voy a aportar a la sociedad, me voy a poner un poco más social. ¿Qué consejo, qué recomendación tú le darías a una persona que este año sí quiere empezar a contribuir más a la sociedad y tener un rol más protagónico? Como qué ruta, qué uno por dónde arranca, Iván. Bueno, una buena forma y que nos ha funcionado, por ejemplo, con las personas que venimos trabajando es vivir una experiencia de voluntariado. Cuando las personas quieren entrar en este mundo de sentirse útil y quiero pues desarrollar esa idea,
es que dentro de lo que nosotros hemos mirado en tendencias, por ejemplo, de las nuevas necesidades de consumo que hay de las personas, aparece esa necesidad de la autorrealización y es empezar a sentirse útil y es empezar a sentir que hay un legado detrás, que hay una causa que realmente siente que está contribuyendo pues a la construcción de una sociedad más justa y pues se ha vuelto realmente una necesidad pues grande, ¿sí? El hecho de que las personas hoy se cuestionen cuál es su propósito, que no saben en este caso para qué están haciendo las cosas, el voluntariado se vuelve una muy buena alternativa para satisfacer esa necesidad y encontrar realización en que siente que puede hacer el cambio desde lo que es, desde las oportunidades que en este caso ha tenido la posibilidad de disfrutar y las que puede generar para transformar vidas. Entonces, hemos tenido pues algunos programas que nos han funcionado vinculando personas que quieren compartir su conocimiento, bien sea trabajando directamente con algunos niños, algún proyecto en específico, o buscando cómo la biblioteca, por ejemplo, puede llegar a un nivel siguiente poniendo en este caso, su conocimiento, bien sea en estrategias de visibilización, en estrategias para que el proyecto sea más robusto, para que se puedan tener en este caso más aliados, porque sabe que si ese proyecto crece, más niños van a tener la posibilidad de transformar. Entonces, el voluntariado también se vuelve en esa forma de experimentar. Muchas veces uno no sabe por dónde arrancar, como lo mencionas, y a veces uno dice, no, es que no sé si quisiera trabajar con los perritos, no sé si quisiera trabajar con niños diagnosticados con cáncer, no sé si quiero trabajar con madres cabeza de hogar, en fin, o sea, el espectro es muy grande. Y lo único que uno necesita, y yo lo llamo de esa manera, es un propósito mínimo viable. Entonces es empezar con algo supremamente sencillo, con algo que medianamente me llame la atención, aprovechar la oportunidad y tener también mucha paciencia porque así como está la Biblioteca de la Creatividad para hacer voluntariado, hay muchas otras organizaciones y el hecho de estar dispuesto a compartir ese tiempo en otros lugares, pues le va a dar cada vez más información para tomar una decisión más certera y pues en este caso pues saber en dónde realmente quiere agregar valor, pero que uno no va a llegar a la respuesta inmediatamente. He tenido, por ejemplo, muchos estudiantes que me dicen, es que yo quiero trabajar con niños y a mí me llama mucho la atención trabajar con niños y nunca lo ha hecho. Y el día que va se frustra porque no siente el feeling, porque no siente que realmente sea su lugar y entonces vivió añorando algo que realmente no disfruta. Y pues ahí es donde viene, en este caso, la importancia de la paciencia y tener esa capacidad de seguir experimentando pues otros escenarios y enriquecerse desde ahí. Iván, en conclusión, primer paso, acercarse. Antes de pensar en estos grandes proyectos, ese producto mínimo viable, tu nueva versión me encanta. Me gustaría cerrar, creo que has leído y te has topado con muchas personas interesantes. Una persona o un libro o un documental, si quisieras extenderlo hasta allá, que pueda inspirar a las personas que dicen, este año sí voy a experimentar un cambio. No sé si tienes algo en este sentido para compartir a las personas que te están escuchando. Sí, sabes, pues bueno, hay varios libros, realmente pues hay muchos que me han inspirado. Hay un libro que me llamó mucho la atención, eh, que se llama El Elemento, ¿sí? Ese es un libro que me llama mucho la atención. De pronto a aquellos que les apasiona el tema educativo, pues les puede en este caso inspirar bastante. También hay uno que se llama El Poder de los Hábitos, entender cómo se crean hábitos, cómo se modifican los hábitos. Para mí me partió la vida en dos, o sea, yo creo que ahí ya empiezo a encontrar la forma de poder, entre comillas, hackear mis comportamientos y empezar a tener resultados diferentes. Creo que eso es vital cuando uno está en este proceso de cambio. Hay un libro también que el concepto me llama mucho la atención y es el Haz que suceda, ¿sí? Ese libro se llama así, Haz que suceda. Es un libro que creo que sí, la premisa es, o sea, el mundo no va a cambiar con intenciones, solo con acciones. Y es como
ese hecho de invitarlo a uno a que realmente concrete pues lo que realmente ha pensado tanto y se va a quedar con la duda si realmente funcionaba o no funcionaba. Entonces yo creo que ese libro puede ser algo muy interesante. Eh, y bueno, no, me quedo con esos. Hay muchos libros realmente que me Bueno, han ya que servido nos de un estrés, montón. Pero creo que en este momento se me vienen esos a la cabeza. Ah, Iván, bueno, hay un muchas libro que se llama El Grit. Ese libro Ah, es muy bueno. Ese libro es sí, muy bueno. el poder de la perseverancia. Sí, Sí, es señor, estoy de acuerdo tremendo. Ese contigo. libro creo que también para cualquiera que lo lea le va y que esté en búsqueda precisamente de un cambio en su vida, ese es el que tiene que leerse. Gran libro, Grit. Sí. Grit está en español, entonces todos los libros que he mencionado, Iván, están en español. Entonces no hay excusas, no hay excusas. Este año sí, también leo. Iván, un gustazo escucharte e inspirarnos para que otras personas experimenten más cambios en su vida y en sus trabajos. Ah, y a ti muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por este tiempo tan enriquecedor, por su interés en la transformación social desde las empresas y por permitirnos inspirarlos con nuevas historias. Recuerden que somos WePush, un estudio de diseño e innovación. Si quieren conocer más sobre nosotros, nuestro trabajo y cómo diseñamos cambios para las personas y para las organizaciones, visiten nuestra página web www.wepush.co, en Instagram @wepush_co y en LinkedIn como WePush.